De las 3 de la tarde he titulado el mensaje El fuego que Dios nos da para ejercer autoridad sobre toda potestad y fuerza de maldad. El fuego que Dios nos da para toda aquella fuerza de maldad y potestad que se levante en contra del conocimiento de la palabra. Vámonos a 1 Reyes capítulo 18, versículo 30. Vamos a iniciar allí. 1 Reyes 18, versículo 30. Entonces Elías le dijo al pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo se estuvo con Elías, junto a Elías, y el altar del Señor había estado destruido, o estaba en ruina, dice la Reina Valera. Así que Elías lo arregló. Lo primero que podemos notar aquí era que el altar de Israel estaba en ruina, estaba descuidado. Cuando el pueblo de Dios se inclina hacia otras fe, hacia otras imágenes, hacia los ídolos, porque ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, no solamente una imagen de yeso, inclinación, adoración a una imagen de yeso o de madera. Ídolo es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. Recuerda esto, es muy importante, que la Biblia nos dice: amará al Señor sobre todas las cosas. Entonces esto es algo que debemos tener en cuenta. Dios desea que usted ame a Dios sobre todas las cosas. Y el pueblo de Israel se había desviado, porque el rey Acab tenía una mujer que era bien demoníaca, una mujer que le gustaba practicar la hechicería, las cosas oscuras, que llamaba Jezabel. Esta mujer inclinó la balanza hacia los ídolos, hacia la idolatría. Y Dios puso en el corazón de Elías que desafiara a esos falsos profetas que decían que el verdadero Dios era Baal. Y Elías lo desafía. Aquí en este versículo, lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar. O sea, si no arreglamos el altar, es imposible nosotros ir a la guerra espiritual. Para ir a la guerra espiritual tiene que tener su vida una relación estrecha, haber arreglado el altar, su vida de oración, su conexión con Dios. La Biblia dice claramente: aclama a mí y yo te responderé. Jeremías 3:33. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocultas las podemos ver cuando usted y yo nos acercamos al Eterno, arreglamos el altar. Entonces, luego que ya Elías arregló el altar, no era que Elías estaba descuidado de su altar, sino el pueblo de Israel, porque Elías estaba en conexión con el Eterno, tenía el respaldo de Dios, sino el pueblo de Dios. Hoy lo podemos decir la iglesia de Jesucristo. Entonces miramos aquí, lo vamos al versículo 36, lo leemos en la PDT, que es la palabra de Dios para todos. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora te pido que des una prueba que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. El Señor atiende mi oración. Muestra a la gente que tú eres el Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú lo estás haciendo volver a ti. Sigamos, versículo 38 dice: así que el Señor hizo bajar fuego del cielo que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar del fuego. También se secó todo el agua que de la zanja. Todo el pueblo vio esto y se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces vemos algo muy importante, amado hermano. Habían falsos profetas que adoraban a Baal y que hacía creer
de que el verdadero Dios era Baal. Cuando Elías desafía a estas creencias paganas, provocando a Dios a ira, a enojo, para así darle a conocer a ellos que el verdadero Dios no era Baal, era el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que usted conoce, el Dios que yo conozco, el todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él es inmutable, Él no cambia su carácter. Y una de las cosas que indigna a Dios es cuando una persona, después de haber conocido la verdad, se inclina hacia la falsedad, hacia lo falso, hacia las adoraciones, a la idolatría. Como le digo, la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar. No tiene que ver con solamente con una imagen de yeso. Si usted ama más a su carro que a Dios, entonces usted tiene un ídolo en su corazón. Si usted ama más a su esposa, a sus hijos, a su familia, más que a Dios, usted tiene un ídolo en su corazón. Suena fuerte, pero es así. Porque la Biblia nos enseña que amarás a Dios sobre todas las cosas. Y una de las cosas es todo. No quiere decir que va a descuidar a su familia, que va a dejar de amar a su esposa, va a dejar a su esposo, no. Sino que el primer lugar debe ocuparlo Dios, por encima de lo que nosotros colocamos como prioridad en estos tiempos. El dinero, que es una de las cosas que hoy desvía a mucha gente a la adoración al Dios Mamón. Nosotros debemos siempre tener la inclinación hacia el Dios verdadero, que es Dios Todopoderoso, Hashem. Entonces, usted debe conocer esto tan importante, porque mucha gente hoy se ha desviado de la fe, y el pueblo de Israel se había desviado, primeramente porque hay un rey, un mal gobernante, como así tenemos aquí en Colombia, que hay muchas personas que se han dejado influenciar por un líder, y un líder que te inclina a lo malo es un líder que realmente te lleva a ti a la perdición, a la muerte. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Se estaba desviando de sus creencias verdaderas y se estaba inclinando hacia lo malo. Entonces se estaba inclinando hacia los baales, hacia la hechicería, hacia sacrificios paganos, y habían dejado de realmente adorar a Dios. El altar del pueblo de Israel se había desviado, estaba destruido. Entonces, cuando el altar está destruido, la relación que hay entre Dios y el hombre está totalmente dañada. No porque Dios no quiera tener una relación con usted que me está escuchando, ni con los que usted cree que es que Dios de pronto es indiferente a usted. No, somos nosotros los hombres que nos desviamos hacia otras creencias. Así le pasó al pueblo de Israel. Entonces creían en Baal, y Dios colocó en su corazón a Elías para que desafiara a todos esos profetas falsos, y lo llevó a un lugar llamado el Monte Carmelo, y ahí hicieron un altar para hacer un sacrificio con toros, ¿verdad? Lo cogían los toros, lo preparaban, y el altar, pues, como si fueran a hacer un altar, ¿ya? Y alrededor le ponían leña, y le ponían todo lo que se requiere por un sacrificio. Pero Elías dijo, bueno, el Dios que es verdadero, que caiga fuego del cielo. Si cae fuego del cielo al Dios que ustedes claman, a Baal, ese es el Dios verdadero, y todos nos inclinamos hacia ese Dios. Entonces comenzaron a clamar los 450 profetas de Baal, que eran falsos, que hacían creer al pueblo de Dios que el verdadero Dios era Baal. Y comenzaron a clamar desde la mañana hasta el mediodía, y todavía clamando, y no se movía nada. Y Elías se reía, se burlaba de ellos. Y le digo, ¿será que está dormido? ¿Será que no les escucha? Pues comenzó Elías a reírse de sus falsas creencias, de su inclinación hacia falsos dioses. Y bueno, cuando le tocó el turno de él, le digo, bueno, ya ustedes oraron, ya tuvieron su orar, y no cayó fuego. Y él dijo, bueno, ahora cójame el altar, los bueyes los partieron, hizo una zanja, y le echó agua a la leña, le echó una zanja alrededor de la fogata, colocó agua, cántaros de agua llenos de agua, y le echó agua al buey, le echó agua a toda su cuestión. Entonces era algo imposible para el hombre que se prendiera, porque cuando usted ve que una leña está mojada, pues no se prende, porque está húmeda.
Pero tanto era la fe que tenía Elías, porque Dios le había dicho, que Elías, bueno, oró a Dios y dijo: Señor, hago lo que tú me dijiste que hiciera. Ahora escucha y envía fuego del cielo que prenda todo este sacrificio y todo lo que hay aquí. Pero lo más impresionante fue que tenía un cántaro de agua alrededor de aquel sacrificio. Y tenía el buey mojado, la leña mojada y alrededor con una zanja llena de agua. Y de pronto cayó fuego del cielo y consumió no solamente al buey, la leña, el agua que estaba ahí alrededor, y la tierra se vio quemada. Entonces todo el mundo inmediatamente inclinó su rostro a tierra, mostrando así reverencia y respeto hacia el Dios de Israel. Muchas veces Dios tiene que mostrarnos con su poder ciertas cosas para quitar la incredulidad del hombre. Hay cosas que Dios permite con el fin de que tú coloques la mirada en Él y no los dioses falsos. Hoy hay gente buscando adoración, sanidad a San Gregorio Hernández. Esos son ídolos y son cosas que hoy la gente todavía, hasta el tiempo de hoy, todavía se inclina a esos falsos dioses. No vamos a aclamar a San Gregorio Hernández para que hacemos una misa, dice mucha gente. Vamos a hacer un rezo a San Gregorio Hernández para que sane a tu mamá, para que sane a tu tío, para que te sane esa pierna, para que te suene esto y lo otro, para que te libere de esa enfermedad. Mentira del diablo. Ustedes saben que el único Dios que responde a una sanidad es el Dios de Israel, el Todopoderoso, Hashem. Él es el único que puede obrar, Jehová. Porque muchas veces nosotros colocamos nuestra fe en dioses paganos. Todavía hay gente adorando dioses paganos. Unos aclaman a la Virgen del Carmen y otros a la Virgen de Guadalupe y otros a tantos dioses que hay. Y muchas veces nuestro corazón se inclina a la idolatría. Y la Biblia dice en el Salmo que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pie pero no caminan. Semejantes a ellos son los que la adoran. O sea, algo que está muerto, así está la gente que adora a esos dioses, a la idolatría. La idolatría es algo que hay que quitar de nuestro corazón. Como lo digo, lo reitero, la idolatría no solamente tiene que ver con una imagen de yeso, sino todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y cuando nosotros vemos el poder de Dios sobrenatural, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios sobrenatural, está por encima de lo natural, y vemos cómo Dios se mueve, entonces nosotros solamente así muchas veces creemos, como dijo Tomás. Sí, cuando Cristo resucitó y los discípulos le comentaron que el maestro había resucitado al Mesías, entonces muchos en ese momento no creyeron, entre eso Tomás. Pero luego se le apareció a los demás discípulos y todos creyeron. Pero Tomás todavía seguía con su incredulidad. Y dijo estas palabras: si yo no toco la llaga, ahí ese huequito que le hicieron ahí, yo hablando de mi propia palabra, yo realmente no creo que él resucitó. Y de pronto vemos que Jesucristo pasó la pared y se le apareció, estando Tomás. Y le dijo: Tomás, toca mis manos. Un espíritu no tiene ni carne ni hueso, toca. Y Tomás se quedó perplejo. Porque a veces somos como Tomás. Tenemos que ver para creer. No es así, eso no es fe. Fe es creer sin ver. Porque si usted está creyendo porque ve, entonces usted no tiene fe. Eso no es fe. Es incredulidad y duda. Tiene que creer que el Dios de Israel sigue vivo. Y que Dios sigue haciendo los mismos milagros que hizo hace más de 4000 años en los tiempos de Elías. Dios sigue obrando milagros y sigue obrando de la misma forma. Y si Dios tiene que quitar la idolatría que hay en tu corazón, lo va a quitar, lo va a romper, así como hizo con el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos que mirar algo muy importante, es realmente restaurar el altar. Hay mucha gente que ha descuidado su altar de oración, buscando idolatría, buscando otras creencias, otra fe. Entonces, hoy quiero dar a conocer
que realmente a quien debemos nosotros inclinar nuestro corazón y adorar es a Dios Todopoderoso, a Hashem. Muy importante nosotros creer que Dios tiene el poder para sanar, para liberar, para bendecirte, para restaurar. Esto es muy importante porque ya que hoy en día hay una inclinación hacia los ídolos. Como le decía, ídolo no solamente tiene que ver con una imagen de yeso o adorar a otros dioses. También ídolo puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser su mujer, puede ser los hijos. Pero usted dele lugar a Dios que le pertenece. No quiere decir que usted va a dar a su mujer, va a dar a sus hijos por un lado, no. Porque si usted ama a Dios, también ama a su mujer, ama a sus hijos y ama. Pero primeramente Dios. Amén. Muy importante. Entonces, amado hermano, la reflexión de hoy es tener en cuenta de que el Dios de Israel es misericordioso. Así como tuvo misericordia con el pueblo de Israel y hizo caer fuego del cielo, descendió el holocausto para mostrar su poder, así también lo puede hacer contigo. Puede mostrarte su gloria para que creas, para que confíes que el único que puede obrar una sanidad, una liberación, una restauración de tu hogar, lo que realmente puede sanar a tus hijos de la drogadicción, liberarlos de drogadicción, de ataduras, es Dios Todopoderoso. El único que puede realmente restaurar tu finanza, bendecirte, es Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Muy importante tener en cuenta y no inclinarnos hacia otras creencias, porque hoy en día hay mucha gente, aún del mismo pueblo de Dios, buscando bendición donde no lo hay, buscando bendición donde no la hay, vuelvo y lo reitero. Y nosotros debemos inclinar nuestro oído y nuestra fe al Dios Todopoderoso. Hoy Dios les está hablando. Recuerden que le habló su amigo y pastor Wilfer Zambrano. Shalom.